La carta del mensajero de ceniza me golpea de frente, porque no viene a entretenerte ni a darte vueltas bonitas, viene a marcar un mañana que te cambia el gesto, el pulso, y una conversación pendiente. Hay algo muy grande preparándose a tu alrededor, y lo más fuerte no es la sorpresa que llega, sino la verdad amarga que la acompaña, esa que explica por qué llevabas días con una inquietud rara. Veo que ya lo estabas notando en detalles pequeños, en respuestas tardías, en una sonrisa que sonaba hueca, en esa sensación incómoda que aparece cuando algo parece normal por fuera, pero por dentro no encaja. No estás imaginando nada, y eso necesito decírtelo con claridad, porque cuando una persona ha aguantado demasiado, termina dudando hasta de lo que siente, como quien relee un mensaje antiguo buscando una palabra que antes no vio. La lectura me enseña que mañana no trae un golpe sin sentido, trae una prueba, un contraste brutal entre lo que te prometieron, y lo que de verdad estaban haciendo a tus espaldas. Si quieres que lo falso se caiga de una vez en tu vida, escribe abajo, que se quite la careta, regala tu like y sigue conmigo, porque esto toca algo muy real y muy cercano. Ese impulso de mirar 2 veces una situación, de quedarte pensando en el silencio de alguien, mientras haces cualquier cosa cotidiana, no era manía, era una alarma interna intentando protegerte. Aquí hay una mezcla muy fuerte entre ilusión y decepción, y por eso el tema duele más, porque la sorpresa no llega en un terreno vacío, llega justo donde todavía quedaban ganas, esperanza, o al menos una parte de ti que quería creer. Veo a una persona cercana, de esas que saben hablar con suavidad cuando les conviene, moviéndose con cuidado para no levantar sospechas, como quien cambia de tono según con quién está delante. Lo más delicado es que no se trata solo de una mentira simple, se trata de una verdad retenida durante demasiado tiempo, una verdad que mañana encuentra el momento exacto para romper el decorado. Y cuando eso pase, algo dentro de ti va a encajar de golpe, igual que cuando entiendes por fin, por qué una ausencia dolía más de lo que parecía. No era sensibilidad de más, era información que tu corazón ya estaba leyendo antes que tu cabeza. También veo otra cosa, y esto cambia bastante lo que pensabas hasta ahora, porque la sorpresa gigante no viene solo en forma de noticia, también puede llegar como gesto, propuesta, llamada, o aparición de alguien que mueve toda la escena. Hay una energía de contraste muy marcada, una cara se cae y otra se acerca, una mano se retira y otra se muestra, y eso hace que mañana no sea solo un día incómodo, sino un giro potente. Si quieres abrir la puerta a lo que sí merece la pena, escribe abajo, lo bueno también llega, suscríbete y quédate a mi lado, porque lo que estoy viendo aún no ha enseñado su parte más fuerte. La carta de la dama de bronce pesa mucho aquí, y me habla de dignidad herida, de aguantar con la espalda recta mientras por dentro vas haciendo cuentas, recordando frases, miradas, promesas, y entendiendo que hubo cosas dichas con intención. Esta carta no me habla de un error torpe, me habla de algo más frío, de alguien que calculó lo suficiente, como para dejarte en segundo plano mientras mantenía una imagen correcta. Seguramente hubo un momento reciente, quizá mientras ordenabas algo, caminabas sin pensar, o intentabas descansar, en el que sentiste un nudo extraño y no supiste explicarlo. Pues bien, ese nudo tenía nombre, tenía motivo, y mañana empieza a tomar forma delante de tus ojos. Lo importante ahora es que no confundas la tristeza con debilidad, porque lo que viene a destaparse no te hunde, te devuelve una verdad que necesitabas, para dejar de esperar donde ya no había honestidad. Veo además a alguien de tu entorno más cercano notando cosas antes de decirlas, una persona práctica, con mirada serena, que no hace teatro y que observa mucho más de lo que parece, como esa amistad que escucha poco pero luego acierta demasiado. Esa persona puede ser clave, no porque venga a salvarte, sino porque con una frase simple, o con un dato que parecía menor, termina confirmando lo que ya temías. Hay una parte de todo esto que me toca de cerca, y quiero saber si también has vivido ese momento, en el que algo te olía raro aunque todo siguiera en silencio, porque ese detalle cambia mucho. Lo que me pone la piel tensa es que no todo gira alrededor de la traición, porque entre ese desorden aparece una ocasión limpia, una posibilidad nueva, y todavía no se ve entera. No me gusta endulzar lo que duele, y menos cuando la lectura aprieta tanto, así que voy a decírtelo como lo siento. Alguien jugó con tu paciencia pensando que no ibas a atar cabos, o que seguirías justificando lo injustificable. Pero la balanza se inclina, y lo hace justo cuando menos ganas tienes de dramas,
como suele pasar en esos días en los que solo quieres paz, y de pronto una verdad te cambia los planes. Lo sorprendente es que esta revelación no cae desde fuera del todo, venía cocinándose en conversaciones a medias, en silencios largos, en una decisión que alguien tomó sin contar contigo. Mañana, una pieza concreta se mueve, y con ese movimiento se entiende por qué hubo distancia, por qué hubo evasivas, y por qué cierta persona empezó a medir demasiado cada palabra. No estás ante un final seco, estás delante de un descubrimiento que rompe una ilusión vieja, para dejar pasar algo mucho más limpio. Lo más delicado de todo es que esa sorpresa que se acerca no viene sola, viene pegada a un detalle pequeño, que podría parecer insignificante para cualquiera, pero para ti, tendrá el peso de una llave girando dentro de una cerradura antigua. Veo una frase mal colocada, una coincidencia de horarios, un nombre en el momento menos esperado, o incluso una reacción que delata más de lo que pretende ocultar. Y cuando eso ocurra, no solo entenderás quién falló, también empezarás a sospechar por qué la verdad había tardado tanto en acercarse a tu puerta. Géminis, lo que ahora mismo estás viviendo tiene una tensión muy concreta, porque una parte de ti quiere seguir con la rutina, hacerlo de siempre, contestar con normalidad, sonreír si hace falta, pero otra parte ya no puede fingir que no nota el cambio. Veo cansancio emocional, no de llorar sin parar, sino de sostener dudas durante demasiado tiempo, de mirar el móvil sin ganas, de pensar en una persona mientras intentas concentrarte en otras cosas. Y eso enlaza con el tema fuerte que marca mañana, porque la sorpresa no cae sobre una vida tranquila, cae sobre un terreno que llevaba días pidiendo una verdad. La lectura me muestra a alguien que tiene costumbre de dejar migas, no por torpeza sino por exceso de confianza, como esas personas que se creen tan hábiles, que terminan repitiendo gestos y patrones sin darse cuenta. Puede ser alguien con encanto fácil, con facilidad para quedar bien, con ese punto de simpatía, que desarma a quien le escucha durante los primeros minutos. A veces basta una respuesta seca, o una ausencia demasiado cómoda, para saber que algo se está torciendo, y quiero saber si también notas enseguida, cuando una persona cambia el tono contigo. Lo importante es que tu intuición ya no está pidiendo pruebas imposibles, está uniendo escenas que parecían separadas, y eso empieza a darte una claridad muy incómoda, pero también muy útil. Aquí se dibuja otra presencia, una persona que no ha sido el centro del conflicto, pero que sí lleva tiempo viendo el fondo del asunto, quizá alguien del trabajo, de la familia, o una amistad que detecta enseguida cuando alguien actúa con doble cara. No hace falta que sea íntima, de hecho a veces estas verdades llegan de quien menos esperabas, como cuando una frase casual en una sobremesa te deja pensando toda la noche. Esa persona no viene a meter cizaña, viene a romper una venda, y por eso su intervención tiene tanto peso, pero lo que me impresiona es que su papel no termina en avisarte, porque también señala la puerta por donde entra la sorpresa grande. Y ahí empieza a cambiar el sabor de toda esta lectura, porque ya no hablamos solo de traición, también hablamos de sustitución, de relevo, de algo mejor ocupando el lugar de lo que te decepciona. La carta del guardián velado me enseña un secreto sostenido por orgullo, y eso es importante, porque no siempre se traiciona por maldad pura, a veces se traiciona por cobardía, por querer tenerlo todo, por no querer perder la comodidad de dos versiones de la misma vida. Esta carta me deja una sensación rara, como cuando saludas a alguien y notas que evita mirarte 2 segundos de más, porque sabe que si sostiene la mirada se le puede escapar una verdad. Hay costumbres pequeñas que delatan muchísimo, y me da curiosidad saber si eres de esas personas, que enseguida notan cuando alguien empieza a justificar demasiado lo simple. Veo además que has intentado dar margen, ser razonable, incluso explicarte la conducta ajena con frases tranquilas, porque cuando se quiere cuidar un vínculo la mente siempre busca una excusa amable antes de aceptar algo feo. Pero ya no se puede tapar igual, porque mañana acerca una escena concreta, una conversación, un comentario, o un cruce inesperado que hace demasiado ruido por dentro. Esa será la primera revelación parcial, no la última, y lo notarás porque de pronto muchas piezas viejas empezarán a ordenar su sitio, ya que lo que parecía un malentendido tendrá intención, lo que parecía distracción tendrá cálculo, y lo que parecía distancia sin motivo enseñará su origen real. Ahí no solo sentirás dolor, también sentirás alivio, ese alivio extraño que da comprobar que no estabas perdiendo la cabeza. La sorpresa gigante toma más forma ahora, y no necesariamente aparece envuelta en ternura,
Puede ser una propuesta nueva, un apoyo inesperado, un gesto muy claro de alguien que sí va de frente, y por contraste te hace ver mejor lo otro. Esa diferencia será brutal, porque a veces hace más daño descubrir lo poco que recibías, cuando por fin pruebas algo limpio, algo sencillo, algo sin juegos ni silencios calculados. Hay un detalle cotidiano que siempre cuenta mucho, y quiero saber si eres de quienes contestan al momento cuando algo importa, o si necesitas apartarte primero para pensar con calma. Ese detalle no es menor, porque aquí las respuestas, los tiempos y la forma de estar, se convierten en la prueba más clara de quién te estaba cuidando de verdad, y quién solo quería conservar una ventaja. También percibo que el entorno empieza a moverse, como si el asunto dejara de ser privado del todo, y ciertas personas empezaran a notar grietas, comentarios raros, versiones que no cuadran, o cambios de actitud que ya no se pueden disimular. Esto no significa escándalo público, significa pérdida de control para quien creía tenerlo todo atado, y eso acelera mucho el desenlace, aunque veo nervios en la parte que ocultaba, no culpa profunda, sino miedo a que se desmonten sus excusas, y esa diferencia dice bastante. Cuando alguien teme más quedar mal que haberte hecho daño, la lectura no necesita adornos para mostrar lo que hay. Y justo ahí aparece ese reconocimiento silencioso, esa certeza que llega sin pedir permiso, la misma que a veces te despierta de madrugada con una frase dándote vueltas. Empieza a encajar que aquella promesa rara, aquella desaparición en el momento más sensible, o ese cambio de planes tan mal explicado, no fueron hechos aislados, fueron la manera torpe de sostener una mentira sin mirarte de frente. Veo tu memoria trabajando con fuerza, no para castigarte, sino para devolverte dignidad, como cuando por fin recuerdas un detalle que antes parecía tonto, y resulta ser la clave de todo. Lo que más pesa es que en el fondo, una parte de ti ya lo sabía, y mañana esa sospecha deja de ser sospecha, para convertirse en algo imposible de ignorar. Géminis, aquí la lectura da un giro serio, porque la verdad dolorosa no es solamente que hubo engaño, sino que esa traición estuvo sostenida por una necesidad muy concreta, la de tenerte disponible mientras otra opción se probaba en silencio. Eso cambia mucho la interpretación de lo vivido, porque no estabas ante una persona confundida sin más, estabas frente a alguien que quiso mantener un refugio, mientras decidía qué le convenía más. Cuando una verdad así entra, duele de una manera muy limpia, sin adornos, como cuando se rompe una taza que llevabas años usando, y de pronto entiendes que ya estaba agrietada desde hace tiempo. Veo que muchas de tus dudas pasadas se recolocan con esta revelación, incluso momentos en los que llegaste a culparte, pensando que habías exagerado, que quizá pedías demasiado, o que tal vez tu sensibilidad estaba haciendo ruido donde no lo había. No era eso, y necesito que esto te quede grabado, porque la lectura insiste en que fuiste más paciente de lo razonable, más generoso de lo sano, y mucho más claro de lo que la otra parte merecía. Cuando una persona te hace sentir excesivo por pedir respeto, algo ya va torcido desde el principio, y quiero saber si alguna vez también te han hecho dudar de algo, que luego resultó ser evidente. Lo que parecía inestabilidad tuya era estrategia ajena, y esa distinción libera mucho, aunque al principio escueza. La carta de la novia de humo me atraviesa con una mezcla de pena y rabia, porque muestra a alguien que seduce con promesas blandas, que dice lo justo para no perderte, pero nunca lo suficiente para darte paz. Esta carta me habla de palabras bien medidas, de ternura administrada, de apariciones calculadas cuando notaba que te ibas enfriando, porque no era amor limpio, era control disfrazado de cercanía, y ahora todo lo que parecía ambiguo empieza a enseñar sus bordes. Lo sorprendente es que la traición más sucia no está solo en el hecho, sino en la forma, en cómo intentaron conservar tu buena fe, mientras tomaban decisiones que te dejaban fuera. Ahí cambia por completo el sentido de algunas escenas, que antes parecían casuales, y ahora se entienden como maniobras para ganar tiempo. Hay además una motivación oculta que termina de encender la lectura, y tiene que ver con imagen, con comodidad, con no querer cargar con la responsabilidad de decir la verdad a tiempo. Veo a esa persona evitando quedar como la mala ante los demás, maquillando su conducta, repartiendo medias verdades según con quién hablaba, y eso deja un rastro muy feo. Quizá incluso hubo otra presencia implicada, alguien que sabía solo una parte, o alguien que aceptó un lugar que no comprendía del todo, y eso complica todavía más el paisaje. Hay historias en las que nadie da toda la cara a la primera,
y me interesa saber si eres de quienes notan enseguida, cuando alguien cuenta una versión demasiado perfecta para ser verdad. Ahora viene el giro que más puede sorprenderte, porque la sorpresa gigante de mañana no es un premio caído del cielo, sin relación con el dolor, es justamente la consecuencia de que una máscara se caiga a destiempo. Cuando alguien deja de ocupar un lugar con honestidad, ese lugar se vacía, y la vida tiene una manera extraña y rápida de llenarlo con otra cosa, a veces mejor de lo que imaginabas. Veo una propuesta, una conversación decisiva, o una oportunidad práctica que entra en tu vida, justo cuando más asqueo te da seguir sosteniendo lo de antes. Puede ser en amor, en trabajo, o en una alianza importante, pero lo que la lectura subraya es esto: la puerta que se abre depende de la puerta que por fin cierras por dentro. Y eso explica por qué el día de mañana se siente tan cargado, porque no trae solo una caída, trae un reemplazo. La carta del rey cansado me habla de ti en una versión muy concreta, una versión que ha llegado al límite de aguantar contradicciones, de esperar explicaciones pobres, de seguir poniendo comprensión donde no había compromiso. Esta carta no te pinta roto, te pinta despierto, y esa diferencia vale oro, porque una persona despierta ya no vuelve a tragarse la misma película con la misma inocencia. Hay una firmeza nueva creciendo, todavía mezclada con dolor, pero firmeza al fin, y eso se nota en cómo vas a responder cuando todo quede más claro. No buscarás tanto convencer a nadie, no intentarás arreglar lo irreparable, y ese cambio será tan visible que más de uno se quedará descolocado. Ahí es donde la lectura se vuelve potente de verdad, porque la traición pierde fuerza, en el mismo momento en que dejas de negociar con ella. Siento también un impacto muy directo en tu realidad inmediata, algo que afecta horarios, planes, decisiones de corto plazo, incluso la manera en que vas a mirar ciertos mensajes o ciertas propuestas, que antes dudabas aceptar. Hay una conversación que puede pasar de ser incómoda a ser liberadora en cuestión de minutos, y eso tiene un efecto casi físico, como si de pronto te entrara aire donde llevabas semanas apretando la mandíbula. A veces una sola verdad bien dicha cambia el resto de la semana entera, y quiero saber si también te pasa que cuando algo por fin encaja, hasta duermes distinto esa noche. Esa consecuencia no es pequeña, porque lo que se destapa mañana toca tu ánimo, tus decisiones y el valor con el que eliges a quién vuelves a abrir la puerta. No todo el mundo está preparado para verte salir del engaño con la cabeza alta, y eso también aparece con fuerza, porque habrá quien prefiera que sigas dudando, que sigas dando márgenes, que sigas siendo la versión comprensiva que facilita la comodidad ajena. Pero esa etapa se agota, y en cuanto lo notes de verdad, cambian tus prioridades, cambia tu manera de responder, y cambia incluso la velocidad con la que ciertas personas intentan volver a buscarte. Lo más fuerte es que esa reacción ajena no te traerá satisfacción vacía, te traerá una decisión urgente, porque seguir disponible para quien te usó ya no será una opción inocente, será un precio demasiado caro para tu paz. Géminis, después de tanta tensión, la lectura empieza a mostrarte algo mucho más bonito, porque cuando la verdad se coloca donde debe, también se ordena el camino para lo bueno, y eso se nota rápido en tu estado de ánimo. No digo que de pronto todo deje de doler, digo algo más real, que empiezas a respirar distinto, a pensar con más claridad, y a sentir que no necesitas perseguir respuestas que ya están delante de ti. La sorpresa gigante toma su forma más valiosa, cuando entiendes que no era solo un acontecimiento externo, era la devolución de tu criterio, de tu fuerza y de tu capacidad para elegir mejor. Veo oportunidades claras naciendo de este corte, una invitación que antes no habrías tomado en serio, una llamada que llega en el momento justo, un movimiento de trabajo, dinero o vínculo personal que mejora, en cuanto dejas de gastar energía donde no había lealtad. Lo importante es que no te encierres por orgullo, porque la experiencia amarga puede dejarte con ganas de cerrarlo todo, y ahí perderías parte del regalo que trae este giro. Hay momentos en los que apetece mandar todo lejos y desaparecer un rato, y quiero saber si también eres de quienes necesitan silencio primero, antes de volver a abrirse a algo bueno. Si haces ese silencio con conciencia, no para castigarte, sino para escucharte mejor, vas a distinguir enseguida qué propuesta merece atención, y cuál solo intenta colarse por costumbre. La lectura me enseña una recuperación muy práctica, y eso me gusta mucho más que las promesas huecas, porque te veo tomando decisiones concretas, cambiando prioridades, ordenando conversaciones, y protegiendo tu tiempo como quien por fin entiende lo que vale.
Hay una mejora visible en el terreno material o en la estabilidad del día a día, algo que llega como alivio después del desgaste emocional, y que te recuerda que no todo depende del vínculo que te decepcionó. Esto puede notarse en una gestión que se resuelve, en una ayuda que aparece, en un sí que llega tras una espera larga, o en una opción de trabajo que empieza a caminar mejor. La vida no se queda solo con la escena fea, la compensa abriendo una ruta más limpia, y esa compensación se siente más cerca de lo que parece. Cuando mañana termine de mostrarte el fondo de esta situación, también empezará a empujarte hacia un lugar más seguro. La carta de la Madre Serena me emociona mucho, porque trae cobijo, buen juicio, calma después del ruido, y la capacidad de volver a confiar, pero esta vez sin regalar tu paz a cualquiera. Esta carta no promete perfección, promete madurez, y eso vale muchísimo más, porque quien aprende a leer mejor a los demás, deja de caer tan fácil en las mismas trampas. Hay algo muy humano en volver a creer después de una decepción, y me gusta saber si en tu día a día eres de quienes perdonan rápido, o de quienes necesitan tiempo para recolocar el corazón. Lo que ella marca es un periodo corto pero intenso, en el que empezarás a notar que la herida ya no dirige tus pasos, solo te deja una enseñanza clara. Veo una persona nueva o renovada acercándose con una energía muy distinta, sin juegos raros, sin desaparecer cuando más hace falta, sin exigir que adivines lo que siente, y eso puede descolocarte al principio, porque vienes de medir demasiado cada gesto. También puede tratarse de alguien que ya conoces, pero que ahora se muestra de una manera mucho más limpia, más valiente, más disponible, como si por fin se quitara el miedo a estar cerca de verdad. Aquí está una de las recompensas más bonitas de toda la lectura, porque la traición que se destapa no te deja vacío, te deja libre para reconocer lo que sí es claro cuando aparece. Y eso, aunque parezca simple, cambia muchas cosas, desde cómo respondes a un mensaje, hasta el tipo de planes que te permites aceptar, incluso tu cuerpo lo va a notar, porque dejarás de vivir en esa alerta silenciosa que cansa sin hacer ruido. Quiero darte una orientación muy concreta para aprovechar bien lo que viene. No corras a pedir explicaciones infinitas, no gastes tus mejores palabras, intentando arrancar honestidad a quien solo ofrece excusas, y no conviertas la verdad descubierta en una cadena nueva. Haz despacio, observa, responde con calma, y si hace falta toma distancia antes de decidir, porque la claridad necesita aire para asentarse. Pon atención a lo que se siente ligero, a lo que no te obliga a interpretar tanto, a quien cumple sin montar espectáculo, y a las propuestas que llegan sin ese sabor raro de siempre. Hay elecciones pequeñas que cambian meses enteros, y me encanta saber si eres de quienes siguen la primera impresión, cuando algo se siente limpio de verdad, porque esa será tu brújula más fiable ahora, la tranquilidad, no la intensidad vacía. También me llega una recuperación de autoestima muy visible, y no hablo de frases bonitas delante del espejo, hablo de algo más serio, dejar de mendigar claridad, dejar de justificar la frialdad ajena, y empezar a sostener tu valor con hechos pequeños cada día. Volverás a disfrutar de cosas sencillas sin esa nube encima, una comida tranquila, una charla buena, una tarde sin nudo en el estómago, y eso tendrá más poder del que imaginas. Desde ahí la sorpresa gigante deja de parecer un trueno, y se convierte en una bendición extraña, porque gracias a esa sacudida ves con nitidez lo que antes solo intuías. No era castigo, era limpieza, y la verdad dolorosa no vino a romperte, vino a devolverte la dirección. Quien te falló se queda con su propia sombra, mientras tú te quedas con el aprendizaje, con la puerta abierta, y con una versión de ti mucho más fuerte. La carta del viajero claro cierra esta lectura con una promesa hermosa, no la de una vida sin decepciones, sino la de un camino mejor elegido, con pasos más firmes, personas más transparentes, y una alegría que vuelve sin pedir permiso. Mañana trae una revelación dura, pero también te entrega una salida luminosa, una oportunidad concreta, y el inicio de una etapa, donde ya no aceptas migajas envueltas en palabras bonitas. Quédate con esta certeza, mereces vínculos limpios, mereces respuestas claras, y mereces sorpresas que no vengan manchadas de engaño. Gracias por compartir este rato conmigo, y me encantará encontrarte en la próxima lectura.